cese al fuego en la Franja de Gaza pende de un hilo. Hamás afirmó que Israel estaba violando la tregua y su Ministerio de Salud en el enclave dice que han matado a por lo menos 92 palestinos durante el cese. El grupo islamista sostiene que por esta razón no liberará a los rehenes que iba a liberar el próximo sábado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó diciendo que si no hay liberación, se rompe el cese y sostuvo textualmente que se desatará el infierno. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respaldó la advertencia después de reunirse con su Consejo de Seguridad. Les contamos más en el siguiente reporte. Esta fue la más reciente amenaza lanzada por Benjamin Netanyahu dirigida a Hamás. Si Hamás no entrega a nuestros rehenes antes del mediodía del sábado, el alto el fuego terminará y el ejército israelí reanudará los intensos combates hasta la derrota definitiva de Hamás. Al mismo tiempo, el primer ministro israelí anunció que estaba agrupando tropas alrededor de Gaza para aumentar la presión. Las tensiones han ido en aumento desde que Hamás anunció el lunes que suspendía la liberación de los próximos rehenes prevista para el sábado. El grupo armado palestino acusa a Israel de no respetar los términos del alto el fuego. Donald Trump, por su parte, ha prometido un infierno si no se libera a los rehenes. La preocupación crece en el enclave. Basta ya de todo esto, basta ya de destrucción, muerte, devastación y exilio. La gente sobrevive sin comida, agua, refugio, electricidad ni infraestructuras. La gente está dispersa por todas partes. La misma preocupación en Israel por las familias de los rehenes. Hubo un acuerdo en noviembre de 2023 que solo duró 6 días. Tuvimos que esperar otros 12 meses para otro. Mientras tanto, mi tío no sobrevivió. Después de 4 meses, murió en cautiverio. Así que lo que les digo ahora es que no podemos permitirnos otro tire y afloje entre las dos partes. Hay un acuerdo, a por él. Desde el alto el fuego, 21 rehenes han sido liberados por Hamás, a cambio de cientos de prisioneros palestinos. De esos 21 rehenes, 16 hacen parte del acuerdo del cese al fuego y otros 5, que son tailandeses, los liberaron por otro pacto diferente. Así las cosas, Hamás ha cumplido con soltar a 16 de los 33 secuestrados con los que se comprometió para la primera fase del acuerdo. Israel, por su parte, ha excarcelado a 766 palestinos de los cerca de 2.000 que prometió. Pero a este punto puede romperse el acuerdo del cese al fuego cuando apenas va en la mitad de la primera de las 3 fases. Es lo que discutimos en el debate de hoy. Para ello, desde Ra'anana, en Israel, nos acompaña Joel Schwartz, historiador y analista político, docente especialista en historia judía moderna. Y desde Tenerife, España, está con nosotros José Abu Tarbush, profesor de sociología en la Universidad de La Laguna, también en España. Bienvenidos ustedes dos y bienvenida a toda nuestra audiencia. Pueden dejar sus comentarios en las redes sociales, donde estamos como @France24_ES. Y también los leo en mi cuenta personal, @MariaClaguirre. Los invito a que escuchen el debate a través de su plataforma de podcast favorita. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Joel Schwartz, comencemos con esta pregunta inicial que planteaba. ¿Usted cree que se romperá el cese al fuego? Mira, yo creo que hay una intención de una buena parte de los actores de que el cese al fuego continúe. Creo que a todos los actores en este momento pareciera convenirles que el cese al fuego continúe. Indudablemente creo que parte de estas amenazas de Trump tienen que ver con la presión que está ejerciendo para que sí se respeten los términos del cese al fuego, y creo que por lo menos la parte de Israel que está interesada antes que nada en la liberación de los rehenes y una buena parte, me parece, que de la sociedad palestina que está interesada en avanzar hacia la segunda y hacia la tercera fase, que significaría en lo concreto el final de la guerra, están interesados. Ni hablar de los países que están funcionando como mediadores. Al mismo tiempo, la tregua siempre frágil y un pequeño desliz de un lado o del otro pueden comprometer el cese a fuego. Ambos lados, en este caso, se están acusando mutuamente de que no habrían cumplido las condiciones del cese a fuego anterior, cosa que por otra parte era esperable.
pero yo creo que en este momento hay buenas posibilidades de que los mediadores consigan convencer a las partes de que el cese el fuego se respete. José Abu Tarbush, bienvenido usted también al debate de France 24. ¿Usted cree que el cese podría romperse? Bueno, de hecho, creo que esa posibilidad siempre ha estado ahí, porque es un proceso complejo, muy débil y que en cualquier momento se puede romper. Yo creo que en las 2 últimas semanas se han vertido amenazas sobre la limpieza étnica de Gaza y todo esto ha tensado todavía más esa situación bastante débil, compleja, y por tanto, en fin, cabe pensar de que efectivamente pueden haber retrocesos o que pueden haber estancamientos, pero también cabe pensar que a última hora se puede seguir adelante. Yo estoy de acuerdo en que creo que buena parte de la sociedad israelí y de la sociedad palestina son partidarios de que se mantenga este proceso y pese a la complejidad y la debilidad. Pero tengo más dudas, ¿verdad?, de que el actual gobierno israelí sea partidario de ello. Sobre todo si tenemos en cuenta que esta tregua ya se había ofrecido en mayo y en unos términos más o menos similares y que entonces la había rechazado el gobierno de Netanyahu. Y que es el gobierno de Netanyahu el que tiene presiones internas por parte de su socio a la extrema derecha, los más mesiánicos, partidarios de la supremacía racial, del colonialismo y de la limpieza étnica de Gaza y también del conjunto de Cisjordania, quien amenazan con hacer caer el gobierno. Y esto pondría a Netanyahu ante una situación muy delicada, sobre todo ante las 3 causas que tiene pendiente ante la justicia israelí. Y por tanto, este ha sido un factor que ha prolongado innecesariamente esta guerra y me temo que ese factor sigue estando muy presente incluso en este proceso. Joel, volvamos a un punto que usted planteaba y es que se han acusado mutuamente tanto Israel como Hamás de violar esa tregua. Por parte de Hamás están diciendo que los israelíes han impedido que los palestinos retornen al norte de la franja de Gaza y que han matado a algunas personas durante este cese al fuego. Y también Hamás está acusando a Israel de no permitir la entrada de camiones necesarios con la ayuda humanitaria. ¿Usted cree que Israel está rompiendo este cese? Mira, las informaciones que llegan, o por lo menos que manejamos aquí en Israel, es que justamente esas dos acusaciones no serían muy precisas, ¿sí? Tanto el tema de la entrada de ayuda humanitaria, se ha publicado recientemente los números de la cantidad de camiones que están entrando con ayuda humanitaria y responden básicamente a los números que se habían acordado en un principio con respecto al acceso de los palestinos que estaban expulsados hacia el sur de la Franja de Gaza, de retorno hacia el norte. Justamente ayer se completó la salida o la desocupación de lo que se llama la ruta de Netzarim, el camino que corta la Franja de Gaza de este a oeste y que era el camino en el cual el ejército israelí cortaba ese acceso. Y de hecho nosotros vemos las imágenes constantemente de que están pasando palestinos de un lado al otro. La principal acusación de Hamás creo que tiene que ver con otra cosa y un poco se conecta con lo que decía José, que es el tema de la no continuación de las negociaciones que tendrían que haber empezado la semana pasada con relación a la segunda fase. Hamás está muy interesado en que se pase a la segunda fase del acuerdo, que implicaría la retirada de Israel de la frontera con Egipto, lo que se llama el camino de Rafah o Rafiah, y lo que se llama el camino de Filadelfia, ¿sí? El camino de Filadelfia, que es la franja estrecha que separa la franja de Gaza de Egipto. Esto es lo que más le interesa a Hamás, y esto tendría, de
de acuerdo a lo que se había pactado, que hace una semana, más de una semana, comenzado a conversar sobre eso, Israel no comenzó con esas conversaciones, argumentando que también Hamás no había cumplido exactamente con la lista de rehenes liberados, ni había proporcionado los nombres ni la condición de aquellos rehenes que están vivos y de aquellos que están muertos, sea como consecuencia de la guerra o que directamente llegaron como cadáveres a la Franja de Gaza, que era uno de los compromisos que Hamás tenía con relación a este acuerdo. Lo que es importante recalcar, y yo otra vez coincido con José que este acuerdo estuvo sobre la mesa hace muchos meses y el gobierno de Israel en aquel momento no estuvo interesado en llevarlo a la práctica. Dentro de la propia administración Biden hay declaraciones que dicen que, o había declaraciones que dicen que tampoco el liderazgo de Hamás estaba interesado en que este acuerdo se llevara a la práctica en el mes de mayo, junio, cuando fue propuesto. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el cambio fundamental lo da la llegada de la administración Trump y la presión que Trump ejerce hacia los dos lados, tanto hacia el lado palestino con las amenazas, en algunos casos tremendas, que Trump ha realizado, en algunos casos inclusive contradictorias unas con las otras, pero también hacia el lado israelí. Claramente Trump ha presionado también al gobierno de Netanyahu y le ha dado elementos a Netanyahu para presionar a sus propios ultras para poder llegar a este acuerdo y para que este acuerdo haya podido comenzar a funcionar y haya podido comenzar el retorno de los rehenes. Cabe recalcar que todavía quedan 76 rehenes vivos y muertos en manos de Hamás que Israel espera que sean liberados. En efecto, 76 es el número de las personas secuestradas todavía en poder de Hamás y como usted bien lo puntualiza, señor Joel, no se conoce cuántas de ellas están vivas o muertas. Usted mencionaba que Hamás no ha cumplido con entregar la lista de los rehenes que iba a liberar ni las condiciones de estos rehenes. José, ¿está Hamás rompiendo el cese al fuego? Mire, yo creo que en este tipo de procesos, por lo general, tanto en esta situación como en otra, suele haber acusaciones mutuas. Y esto ha pasado no solo entre Hamás e Israel, pasa también entre Hezbollah e Israel, ¿no? Yo creo que no vamos a resolver aquí quién incumple o quién cumple, porque ambos se acusan mutuamente y es como otorgar, pues, en fin, más fe a una parte o a otra. Yo creo que deberíamos de analizar las cosas en su justo contexto, ¿no? Aquí hay una potencia militar ocupante que lleva a cabo una guerra de exterminio y genocidio desde hace 15 meses. Hay un movimiento que algunos consideran de resistencia, que es fruto de una ocupación militar, que efectivamente ha cometido atentados que han sido calificados de terroristas o de haber cometido crímenes de guerra por haber atentado contra civiles, y hay una orden del Tribunal Penal Internacional de arresto tanto de los dirigentes de Hamás, ya eliminados por Israel, como de los dirigentes israelíes, en este caso de Netanyahu, y de su exministro de Defensa, Galán, ¿no? Y yo no creo que, debamos de perder, la perspectiva de en qué contexto nos encontramos, ¿no? En primer lugar, puede resultarnos deleznable, reprochable, pero jamás es el resultado de una ocupación militar prolongada. Y la ocupación militar genera resistencia, ya sea de manera pacífica o de manera violenta. Máxime si es una ocupación militar tan prolongada en el tiempo como la israelí, y a la que no se ve ningún atisbo de esperanza y de salida, sino que por el contrario, lo que se ve es que va a engrandecer este problema, ¿no? Tirando balones fuera y desplazando la responsabilidad que la propia potencia militar israelí ha creado, ¿verdad? Desplazando ese problema a países del entorno, a Egipto o a Jordania, ¿no? Estamos en una reproducción de lo que fue la Nakba, ¿verdad? La catástrofe palestina, la limpieza étnica del año 47 al 48, etcétera, y donde también los dirigentes israelíes de la época
desplazaron la responsabilidad de ese problema que ellos crearon a los gobiernos árabes de entonces. A mí me parece que todo esto lleva a concluir, ¿no?, que Donald Trump no ha ejercido una presión altruista sobre Israel para llegar a este proceso de tregua, sino que esto ha sido un simulacro, efectivamente, porque le permitía a Donald Trump presentarse como un presidente resolutivo frente a Biden, que no consiguió esto, un presidente fuerte, y al mismo tiempo a Netanyahu, en un favor mutuo, ¿verdad?, le permitió pues un respiro ante la presión que tiene por una buena parte de la sociedad israelí y de la familia de los rehenes. Sin embargo, todos los análisis, incluso el propio Donald Trump, predecía, mejor dicho, de que no confiaba que la tregua se mantuviera, ¿no? Sí. Y por tanto, ¿la alternativa qué es? Más guerra. ¿Y qué sentido tiene la guerra cuando Israel ha fracasado en los objetivos? No logró liberar a los rehenes por la fuerza, no logró esa victoria total de eliminar completamente a Hamás, ni que depusieran las armas, ¿no? Lo único que ha logrado es la devastación de la Franja de Gaza, de que esté acusado de cometer el delito de genocidio. Y la pregunta que yo me haría es, Israel tiene operaciones militares y de inteligencia extremadamente sofisticadas, con grandes inversiones a lo largo de los años. ¿Por qué no emplear todo ese esfuerzo y toda esa energía para llegar a un acuerdo de una paz justa, duradera y estable en la región? Y sí, José, tiene lo interrumpo. interlocutores válidos para ello, a los que ha ido anulando a lo largo del tiempo, como la Lo Autoridad interrumpo Palestina, simplemente ¿no? con una aclaración. Si bien es muy importante entender el contexto social y político en el que estamos por temas de tiempo en este debate, no podemos profundizar en cada uno de ellos, y durante los más de 15 meses de guerra hemos cubierto y hemos dedicado múltiples programas del debate de France 24 a entender en complejidad y en profundidad este contexto. Les propongo entonces que por ahora nos concentremos en el estado del cese al fuego, en qué puede pasar con los rehenes y también en qué puede pasar con esta idea de Donald Trump de que los palestinos sean expulsados de la Franja de Gaza y sean recibidos por otros países árabes. El rey jordano Abdullah II se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca y Abdullah II solo accedió a recibir 2.000 niños gazatíes que estén enfermos para ser tratados en suelo jordano. Joel, quiero preguntarle al respecto. Ustedes ya han hablado del papel que Donald Trump puede jugar en este cese al fuego, presionando o no a Hamás y también respaldando a Netanyahu y a Israel. Pero, ¿qué puede pasar con esta propuesta de Donald Trump? Y si usted está de acuerdo con lo que plantea José, que la expulsión de los palestinos de Gaza sería repetir la Nakba, es decir, ese desplazamiento masivo de los 70. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo José, pero estoy de acuerdo en que esto reforzaría o volvería a crear el problema de los refugiados palestinos. Y en ese sentido, por supuesto que me parece que la solución que plantea Trump y que algunas personas en el mundo la festejan por su originalidad, no es ni original ni factible en las condiciones del año 2025. Pero al mismo tiempo, y más allá de que me parece absolutamente inmoral, creo que ha tenido una consecuencia que justamente la diferencia de lo que pasó en el año 1948-49, cuando salieron los palestinos de la región de lo que fue la guerra de la independencia de Israel, y es que los países árabes han tomado una actitud, han tenido una respuesta completamente diferente. Si lo vimos hace pocas horas con el anuncio por parte de Egipto de un plan de paz que los propios países árabes, Egipto, Jordania, aparentemente también los Emiratos y Arabia Saudita estarían por presentar, y que es un programa de reconstrucción de la Franja de Gaza sin que esto implique el abandono de los palestinos de ese territorio. Esto es algo que hasta ahora nunca había sucedido. Lo que más conocemos en el mundo árabe es un montón de aplausos a la causa palestina y de solidaridad con la causa palestina, pero no un compromiso de ayuda a los palestinos en el terreno, más allá de la ayuda militar o de la ayuda en el terror que ha proporcionado, por ejemplo, la potencia militar iraní en sus momentos de auge, en sus momentos de fuerza.
y que es justamente uno de los factores que hay que tener en cuenta al hablar de Hamás, porque Hamás no es solo una respuesta a la ocupación israelí, sino mucho más que eso. Pero justamente lo que hemos visto hoy en día es que los países árabes han respondido con una propuesta propia o están respondiendo con una propuesta propia, y esto me parece un avance muy positivo. Esto es mucho más de lo que se había logrado en todos estos meses de negociaciones con respecto a lo que va a pasar el día después. Por un lado, ha obligado al gobierno Netanyahu, yo coincido con José, en un pacto de intercambio mutuo de favores, a hablar del día después y a poner sobre la mesa el tema del día después, largamente postergado por Netanyahu y por su coalición, y al mismo tiempo obligado al mundo árabe a poner los ojos sobre Gaza, pero no para horrorizarse solamente o para solidarizarse solamente, sino también para presentar una propuesta concreta de qué hacer en ese territorio y cómo ayudar a la reconstrucción de la Franja de Gaza. Joel, muy brevemente, ¿usted cree que este plan de reconstrucción que están proponiendo los países árabes podría desarrollarse si se retoman las acciones militares y se rompe el cese al fuego? Yo creo que todas las guerras empezaron y todas las guerras finalmente también terminaron. Yo espero que este cese de fuego se continúe, pero como todos lo hemos dicho, creo también en este debate, cuando uno está sentado sobre un polvorín, cualquier mínima chispa puede hacer estallar. Esperemos que esto suceda y esperemos que al final se llegue a un acuerdo de todos los agentes que están envueltos, que son la mayoría que quieren que sí haya un cese fuego. Es verdad, hay grupos radicales del lado israelí, hay grupos radicales del lado árabe que estarían interesados en la continuación de la guerra y en el sacrificio de más civiles inocentes, e inclusive en la muerte de los rehenes que aún están en manos de Hamás. Creo que no es el interés de las mayorías, creo que no es el interés de los estados envueltos. Sí. Creo que no es el interés de Trump, que quiere ganar el Premio Nobel de la Paz, no el Premio Nobel de la Guerra, y creo que hay muchas posibilidades de que este cese a fuego sí continúe y que se llegue a algún proyecto a largo plazo, con muchos accidentes, con muchas idas y vueltas, con algunos derramamientos de sangre todavía para la reconstrucción de la Franja de Gaza. Y para la paz entre israelíes y palestinos, que es lo que más nos importa, ¿verdad? Como usted dice, hay muchos intereses de por medio, José, pero en caso tal de que estalle ese polvorín, para retomar las palabras de Joel, ¿usted cree que los países árabes podrían ejecutar su plan de reconstrucción de Gaza? Hombre, si se posibilita ese escenario, no tengo la menor duda de que seguramente se podrá reconstruir, pero para ello habría que eliminar esa amenaza vertida por el presidente estadounidense de acometer una limpieza étnica en la Franja de Gaza y secundada por Netanyahu y por sus aliados en el gobierno, ¿no? A mí me parece que esto es tremendamente preocupante por dos razones. Una, porque va a incrementar la inseguridad regional. Hoy mismo, un diputado israelí del partido gubernamental, Yuri Edelstein, decía que estaba en contra de que se llevara ese desplazamiento masivo y forzado de la población palestina de Gaza a Egipto y a Jordania. Lo decía no por cuestiones de humanidad, sino porque creía que iba a generar un entorno de mayor inestabilidad y de mayor inseguridad para Israel, pero proponía llevarlos a un sitio mucho más remoto. Pero incluso si esto se produjera, el solo hecho de mencionarlo es un atentado contra los derechos humanos, el derecho internacional y el orden mundial. Es apostar por la ley del más fuerte, la ley de la jungla o de la selva, ¿no? Mire usted, el grueso de la población palestina en Gaza es de origen refugiado. Tiene su origen en el territorio que hoy es considerado territorio israelí, ¿no? ¿Por qué no devolver a estas personas de las aldeas y las ciudades de las que fueron expulsadas? O al menos dejarle vivir en esta porción del territorio palestino, que apenas son 360 kilómetros cuadrados, ¿no? Es decir, a mí me parece que no se trata tanto de qué puede hacer
este actor u otro, sino de qué condiciones materiales y políticas se van a crear para dar una solución más o menos justa y definitiva a este largo y prolongado conflicto. Yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Y para ello tiene que mediar la voluntad política. Y yo me temo que no veo esa voluntad política por aquellos que celebran la limpieza étnica de Gaza o que amenazan con seguir prolongando esta guerra de exterminio y de genocidio, ¿no? Hablemos de esas condiciones materiales y políticas que usted menciona, José, pero no las que vendrán, sino las actuales, las que existen en este momento. Joel, según estas condiciones, ¿a quién le convendría que se rompa el cese al fuego? ¿Y le conviene a Hamás o no liberar a los secuestrados? ¿Le conviene a Israel o no excarcelar a los palestinos el próximo fin de semana? O, por otro lado, ¿quién está ganando si este cese al fuego se rompe? Bueno, evidentemente si el cese al fuego se rompe, ganan los radicales de todos lados, ¿sí? Es una victoria que puede resultar una victoria pírrica, ¿sí? Otra victoria como esta y nos hundimos, pero creo que los radicales de ambos lados van a florecer si esto sucede. Por el lado israelí, evidentemente, esto implicaría una condena a muerte de una buena parte de esos 76, aquella parte de esos 76 rehenes que aún siguen vivos. Por el lado palestino, esto implica un cierre de la liberación de los prisioneros, que es un tema de los presos, ¿sí? Presos con condenas, a veces con condenas de decenas de años de las cárceles israelíes. Presos por terror, presos por todo tipo de actividades de violencia. Yo creo que hay quienes estarían dispuestos a renunciar a esto a cambio de poder seguir afianzándose en el terreno, ¿sí? De poder seguir manteniendo su rol como el único factor político que gobierna la Franja de Gaza, si sea una Franja de Gaza convertida en ruinas. De todas maneras, creo que hay una mayoría, otra vez, vuelvo a repetir, en ambas sociedades que buscan otro tipo de solución, que estarían dispuestas inclusive a negociar mucho más que sus dirigencias, y serían mucho más flexibles que sus dirigencias, tanto del lado israelí como del lado palestino, para negociar. Lamentablemente, yo creo que si van a dejar al gobierno de Israel frente a Hamás sin la intervención de los actores globales, llámese Estados Unidos, llámese los países de la región, vamos a volver a la guerra, vamos a volver a la matanza, vamos a volver al derramamiento de sangre y la destrucción de la Franja de Gaza va a continuar. Yo creo que la presencia de estos factores es esencial para que se llegue a algún acuerdo. Usted dice entonces que ganarían los radicales de ambos bandos, que perderían los 76 rehenes que Hamás tiene aún en su poder y que serían casi que condenados a muerte, que pierden también los palestinos que no obtendrían la libertad, palestinos que están encarcelados, y que perderían finalmente los gazatíes, pues su territorio se convertiría todavía en más ruinas. José, discúlpame, lo llevo a este terreno de suma cero, pero si se rompe el cese al fuego, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? Mire, yo no creo que este sea un conflicto con dos partes simétricas. Por el contrario, son dos partes muy asimétricas. Yo no dudo de que existen radicales en ambas partes, pero cuidado con repartir la responsabilidad de manera igual, como si esto fuera rehén del desencuentro entre dos partes radicales. Aquí hay una jerarquía de responsabilidad, hay una potencia militar ocupante que goza de una supremacía geoestratégica, no solo sobre el territorio palestino que ocupa, sino prácticamente en toda la región, como lo ha demostrado con Hezbollah recientemente. En cualquier caso, lo que quiero decir, a mí me parece que sí existe una presión importante por parte del pueblo de Gaza y por parte de los estados árabes que están mediando para que Hamás efectivamente
se mantenga el acuerdo. Y de hecho, hoy la inteligencia israelí, según la prensa, según el Haaretz, desvelaba que Hamás estaba muy interesado en mantener la tregua y en continuar las negociaciones pese a estos contratiempos que ha habido en los últimos días. Sin embargo, tengo más dudas de que el gobierno de Netanyahu, por las razones que he comentado, de que vería peligrar su continuidad por la amenaza que han hecho sus socios de gobierno de abandonar el gobierno. Y de hecho, ya el ministro Ben-Gvir salió del gobierno, pero le sigue dando apoyo parlamentario. Pero Smotrich ha dicho de que si no se reanudan los bombardeos sobre la Franja de Gaza y si no se acomete la limpieza étnica de Gaza, se iría del gobierno, le retirarían el apoyo y lo dejarían caer. Por tanto, yo no creo que esto sea, ¿verdad?, un conflicto simétrico, sino que es un conflicto completamente asimétrico, donde hay una potencia militar predominante y donde hay un grupo que, independientemente cómo le llamemos, ¿verdad?, está en una situación claramente de debilidad y que está más interesado en mantener esta tregua. De hecho, ahora que estamos viendo las imágenes de Lapid dijo el otro día, que está en la oposición, ¿no?, que fue primer ministro de Israel, dijo que si caía el gobierno israelí porque se fueran sus socios de extrema derecha, si se mantenía la tregua, él le otorgaría el apoyo parlamentario que necesitaría Netanyahu para seguir manteniendo la tregua. José, es decir, que si esta tregua... Sí, discúlpame, lo interrumpo. En definitiva, que esta tregua... Bueno, sí, dígame. No, discúlpeme, lo interrumpo porque quiero, antes de que usted avance, preguntarle a Joel sobre este punto. Usted dice que las responsabilidades no son iguales, sino jerarquizadas, y que Israel tiene un interés por continuar la guerra, porque de lo contrario el gobierno de coalición de Benjamín Netanyahu se deshace y el primer ministro queda solo. Joel, ¿qué responde usted? Muy brevemente. Muy brevemente, es verdad que no estamos frente a una situación simétrica y tampoco la guerra comenzó de una forma simétrica. Claramente el 7 de octubre del año 2023 Israel no estaba interesado en comenzar ninguna guerra. De hecho, fue absolutamente sorprendido y eso produjo la peor masacre de la historia del Estado de Israel de sus 76 años. Es verdad, el Estado de Israel es un Estado soberano e independiente y el Hamás es una organización terrorista en la Franja de Gaza. Es verdad, existe una asimetría completa entre ambos factores, pero es una simetría que hay que mirarla en toda su complejidad, no en la simplicidad del blanco y negro. Con respecto a la cuestión del Estado de Israel, del gobierno de Israel, es verdad que los socios radicales de Netanyahu están amenazando, y uno de ellos ya se ha ido de la coalición gubernamental y el otro amenaza con irse si la tregua se rompe. También es verdad, si la tregua se mantiene, disculpa. Por otro lado, hay otros socios, lo que se llama la ultraortodoxia, los grupos más religiosos dentro del gobierno, que justamente están exigiendo que la tregua se mantenga. De esto se habla menos en los medios de comunicación. Y al mismo tiempo, como el propio José ha dicho hace unos minutos, sí, la mayoría de las fuerzas o las más importantes fuerzas de la oposición le han asegurado a Netanyahu que le ofrecerán un colchón, que le ofrecerán como una especie de red de contención en el caso de que quede en minoría si decide mantener el cese-fuego, y como consecuencia de eso Smotrich se va del gobierno y retira su apoyo junto con Ben-Gvir. Por lo tanto, es verdad que hay sectores dentro del gobierno de Israel que están a favor de la continuación inmediata de la guerra y que inclusive estuvieron en contra de este cese-fuego desde un principio, pero también es verdad que si uno mira la política israelí como un todo, son mayoría los que quieren la continuación. Joel, si Netanyahu... Lo interrumpo porque se nos acaba el tiempo y quiero darle la posibilidad a José de que haga la réplica a lo que usted está planteando y a esto sumarle muy brevemente, José, ¿acaso Hamás también no ganaría con que se rompa el cese al fuego? Dudo que Hamás gane porque yo creo que Hamás está bastante tocado y debilitado, tiene una fuerte presión por parte de la propia población gazatí y también por parte de los estados árabes, tanto los que están mediando como otros.
y no ganaría nada, absolutamente nada, manteniendo la guerra, porque lo único que está cosechando es más destrucción por parte del pueblo palestino en Gaza. Yo sí quería simplemente terminar en referencia a Joel, que es verdad que el inicio de este ciclo de violencia comenzó el 7 de octubre con una operación de Hamás que podemos calificar de terrorista, de crimen de guerra. No tengo ningún inconveniente en aceptar esa terminología, siempre y cuando se reconozca también de que efectivamente había una situación de ocupación militar y que esa situación de ocupación militar genera este tipo de fenómenos. Es decir, José, aquí hay una jerarquía de responsabilidad. Y también hay algo muy importante. José, por favor, redondee, que ya nos quedamos sin tiempo. Sí. No, que el gobierno israelí fue avisado por servicios secretos de la región y probablemente Netanyahu hizo caso omiso porque esperaba que cualquier acción de Hamás, no de esta índole, pero podía desviar la atención y la atención que José, lo interrumpo ahora sí, porque nos excedimos en el tiempo que tenemos. Sin embargo, a José y a Joel les agradezco por hacer parte del debate, un programa producido por Laura Garzón, Tania Herrera y también conmigo, María Clara Calle. Gracias por estar aquí. Así es Asia. Reportajes, entrevistas y análisis de los acontecimientos más destacados del continente, su diversidad religiosa y cultural y su dinámica realidad política, económica y social, sus conflictos y sus soluciones. Todo con los análisis y los testimonios de los corresponsales de France 24. Así es Asia, presentado por Paula Jiménez Correa en France 24 y france24.com. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24.